Sí, Juan Ignacio, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos, vamos. ¿Qué sabor le deja el punto que ha sumado hoy el equipo en las Gaunas? Como le decía a los compañeros también de la televisión, yo creo que cuando no puedes ganar, por lo menos no perder, ¿no? Y como bien sabéis todos, el hándicap que tenemos fuera de casa del encajar el gol, hoy de manera fortuita, el fútbol moderno, ¿eh? Porque yo creo que ha sido un penalti fortuito, creo que es a través de un pisotón, pero bueno, más allá de eso es la reacción del equipo en todo momento. Hemos metido un bonito gol, por cierto, de jugada y luego hemos tenido no muchas opciones, pero alguna otra opción, ¿no? Con el máximo respeto a los logroñés, que ellos también habían declarado el partido como una gran final por la dinámica que llevaban. Pablo Carreras, Radio Marca. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches en directo para Marcador Zaragoza. Decías que cuando no se puede vencer, pues lo bueno es empatar. ¿Por qué no ha podido vencer hoy, en esta noche, el Real Zaragoza? ¿Qué le ha faltado a tu equipo para traerse la victoria de las Gaunas? No sé si fútbol, si otra vez falta de materializar esas ocasiones. ¿Qué le ha faltado al equipo bajo tu punto de vista esta noche, Jim? Sí, lo que has comentado, ¿no? Sobre todo es cuando te pones 1-0 perdiendo, en la situación que te encuentras ante un rival también muy necesitado de puntos, es decir, esas circunstancias se juntan y lo que has comentado después, ¿no? El equipo en ningún momento ha bajado los brazos, al contrario, incluso yo con los mismos cambios que hemos hecho ha sido buscando siempre la portería rival y lo que acabas de decir referente a las poquitas ocasiones, pero claras, hubiesen materializado alguna ocasión, pues evidentemente no hubiésemos llegado a los 3 puntos. Pedro Domínguez, Aragón TV. Sí, hola, buenas noches. Yo te quiero preguntar por nombres propios, por ejemplo, el de Alberto Zapater, que parece que se ha consolidado en el 11 titular, y por contra el de Alejandro Francés, que después de estar ausente por las cepas no ha recuperado esa titularidad. Y después ya hemos visto otros nombres propios, el de Nieto, que se ha tenido que caer en el calentamiento por esas molestias, y el cambio de Vigaray, si lo has hecho en el descanso también por alguna molestia o ha sido una decisión técnica. Bueno, se han juntado muchas cosas, como bien dices, el calentamiento, la mala suerte de Nieto. Él había, fíjate, es curioso que él se manifiesta durante la semana con unas molestias y hoy justo en el calentamiento no tiene nada que ver con la molestia que ha tenido durante la semana, ¿no? Una cosa curiosa porque él en la última sesión de ayer se encontraba óptimo para jugar y por eso hemos optado con él en el once inicial, ¿no? Referente a Francés, todo lo que hubiese hecho hubiese sido injusto, como así ha sido. Francés es un chaval que está jugando a un nivel buenísimo. Peibernes entró la semana pasada, incluso con el gol también. Es un jugador que ha venido también para ayudarnos. Bueno, queda liga. Yo siempre digo que quedan muchos partidos, aunque quedan pocos, pero quedan muchos y necesitamos el concurso de todos. Referente a Zapater, me alegra mucho que haya cogido otra vez ese protagonismo, porque él sin jugar en sus entrenamientos, como digo, de muchos compañeros, estaba dando ese plus también añadido. Y me has preguntado también por el cambio de Vigaray. Hemos buscado un poquito también por el tema sobre todo de buscar la profundidad más de Tejero y refrescar un poquito el equipo, más allá de no señalar a nadie, ni mucho menos, ¿eh? Sí, Juan Ignacio, dos preguntas en una. Primero quiero que me valores un poquito la acción del penalti. No sé si has tenido oportunidad de verla repetida. ¿Qué opinas al respecto de ese pisotón de Yair Amador a Nano Mesa? Y luego también quiero preguntarte si tienes la sensación de que el Real Zaragoza ha desaprovechado de nuevo una oportunidad de sumar algo más que una victoria en el día de hoy, que te hubiera pues aupado seguramente a una mejor posición y hubieras afrontado de otra manera el partido vital del próximo jueves. ¿Cómo lo ves? La primera de eso nomás que lo he visto de cuando ha venido el árbitro, así de reojito a la televisión del VAR. Solamente no he tenido oportunidad de ver el penalti, pero me imagino que si lo han determinado y demás, me ha parecido un pisotón así. Lo que pasa es que yo discutía porque como estaba la área ahí era pequeña, lo que se veía en la televisión era muy pequeño, creía que estaba fuera del área. Y digo, es fuera del área. Y referente a que te quedas con la sensación de algo más, siempre por la ambición de cómo somos nosotros, pero también hay que respetar al rival, lo que se está jugando el rival, lo que ha hecho el rival en el campo, y bien lo que dices, ¿no? Antes en la otra pregunta también, ¿no? Es decir, si hubiésemos estado un poquito bien acertado en las poquitas ocasiones que hemos tenido, pero han sido muy claras, que el portero de Dios ha estado acertado, no hubiésemos a los 3 puntos. Y vamos con la última pregunta, Juan Carlos Lluvero. Sí, Juan Ignacio, te quería preguntar un poco por
otra vez un poco el cambio de dibujo de la pizarra, has optado porque Narváez estuviera un poco más tirado también a banda. ¿Era un poco por jugar fuera de casa, por las características del rival? No, buscando siempre alternativas, es decir, cuando metes el medio campo más probado de jugadores más específicos, Juanjo, fíjate, es curioso, ¿no? Al final mete el gol él, también llegando. Juanjo es un jugador que entiende muy bien el juego. Él puede jugar en banda y puede jugar detrás del delantero en el propio partido. Él interpreta el juego y en ese aspecto le sacamos mucho rendimiento. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, buenas noches. Empataron a 1 Logroñés y Zaragoza en Las Gaunas. Se adelantaría en el marcador el cuadro local con esta acción en la que se señalaría penalti sobre Nano Mesa. Penalti cometido por Jair, que vería también la amarilla y que transformaba con calidad Andy para adelantar a su equipo en el marcador. Era el minuto 15, séptimo tanto del granadino en lo que va de liga, siendo el máximo artillero del cuadro riojano en la temporada. Lo intentó Narváez en ese testarazo tras el córner botado por Alberto Zapater. Vemos como no consigue acabar de coordinar bien los tiempos del remate. Y ya en la segunda mitad, Zapater, que sería protagonista en esta acción en la que llega a línea de fondo, saca el centro atrás y aparece Narváez, que está más listo que Unai Medina. Le gana la posición y consigue rematar para igualar el partido. No se movería ya más el marcador después del empate convertido por Narváez, aunque tendría esta gran ocasión el Zaragoza con el remate a bocajarro de Bermejo, que sacaba con reflejos Rubén Miño. Y al poco de darse esta gran ocasión para el Zaragoza para conseguir el 1-2, a punto estuvo de ser el 2-1 en el marco contrario, con el buen remate de Paulino, que pegaría en la parte exterior del palo izquierdo del marco, defendido por Cristian Álvarez. Ahí vemos el buen remate que realizaba Paulino. No sucedería nada más de aquí al final, así que reparto de puntos en Las Gaunas entre Logroñés y Zaragoza. No era lo que veníamos a ganar, a dar un golpe encima de la mesa. Rival directísimo, a sacarle 5 puntos, a sacar más puntos al descenso. Y bueno, seguramente este tipo de partidos durante el año no los hemos perdido. Y bueno, vamos a valorar el empate. En el descanso perdíamos, el Cartagena ganaba. Y bueno, el Cartagena ha empatado. Ellos, el Logroñés, no suma. Y bueno, ahora vamos a pensar jugamos en casa contra Cartagena, hay que ganar. Bueno, pues, he visto a un equipo, ellos vienen de una racha negativa, un equipo nervioso, pero que se han puesto por delante y les ha dado un poco de seguridad, que se notaba que la necesitaban. Han intentado que no se jugase y nosotros hemos tenido que tener tranquilidad porque sabíamos que si empatábamos el partido teníamos muchas opciones de ganarlo. Y bueno, no ha sido así, pero bueno, hay que seguir, hay que pelear, hay que ganar la Cartagena. Sí, o sea, nosotros en el descanso hemos hablado que si empatábamos teníamos muchas opciones de ganarlo porque veíamos el nerviosismo que ellos tenían. Ellos se han metido ahora abajo después de empezar muy bien la temporada y es una pena que se hayan puesto por delante porque creo que este partido hoy era para ganarlo. Bueno, a intentar ayudar, ahora me está tocando hacerlo y bueno, se demuestra que es importante cualquiera. Aquí para sacar esto lo tenemos que sacar todos y todos tenemos que estar preparados. Esto no para y bueno, ahora hay partido entre semana, Cartagena, rival directo, en casa hay que ganar. Bueno, un poco sabor agridulce, ¿no? Creo que hemos tenido el partido en unas cuantas ocasiones. Bueno, sabemos que va a ser un partido muy complicado en el que iba a ser de tú a tú, muy competitivo y como ya he dicho, pues bueno, hemos tenido ahí ocasiones para llevarnos los 3 puntos. Bueno, yo lo he visto ahí en el bar, sí es cierto que quizá a lo mejor le pisa, pero creo que es involuntario. Al final ya es cuestión de lo que opine el árbitro. Pero bueno, creo que el equipo tiene una buena reacción, hemos sabido un poco reponernos a eso y afrontar el partido como al principio. Sí, sabemos que tenemos que darle la vuelta al resultado. Obviamente en la situación en la que estamos tenemos que seguir, se ponga como se ponga el partido y bueno, creo que lo hemos hecho. Sí, al final es un rival directo, ¿no? Que tenemos que salir a los partidos con la máxima actitud y sabiendo que es una final y bueno, afrontando el partido de Cartagena como este o más incluso.